teoría a la práctica después de que los científicos examinaran el objeto encontrado entre los accidentes de Roswell. Pero para los historiadores, eso es ciencia ficción. El láser es un buen ejemplo para aclarar que un invento no surge de la noche a la mañana. No se produce porque a un científico le llegue la inspiración, baje a su taller del sótano y 15 minutos después obtenga un rayo láser. En realidad, el estudio del láser empezó en 1951, cuando un físico de la Universidad de Columbia estaba dando un paseo por Washington. Aquel físico era Charles Townes. Me desperté pronto aquella mañana, preocupado por no haber llegado a ninguna conclusión. Después del desayuno salí a dar un paseo por el parque. De pronto pensé, un momento, podemos disponer de toda una colección de moléculas, todas ellas activadas con un exceso de energía. Me puse a hacer números y comprobé que podía hacer que aquello oscilara. Necesitó 2 años y $50.000 de subvenciones gubernamentales antes de presentar un prototipo de láser de microondas, aunque escasamente operativo. El primer dispositivo láser utilizaba microondas, no luz. La versión emisora de luz no estuvo operativa hasta 1960, 9 años después de que el profesor Townes iniciara sus investigaciones. En cuanto a la aportación de los alienígenas... No, los extraterrestres no tuvieron nada que ver con la tecnología del láser y en realidad yo tampoco. No creo que los extraterrestres nos hayan dado ninguna información. Mientras que el desarrollo del láser se produjo con lentitud, los circuitos integrados avanzaron rápidamente. Pero el mayor logro de los científicos vino mucho después de que Corso se jubilase. El verdadero avance tuvo lugar en 1971, cuando un hombre llamado Tim Hoff introdujo un microprocesador en una pieza de silicona, una computadora en un chip. Lo que sucede básicamente en un circuito integrado es que controlamos el flujo de electrones, o en ciertos casos, la ausencia de electrones. Ted Hoff, conocido como el arquitecto del microprocesador, empezó a trabajar con circuitos integrados en 1968. Hoff refuta la declaración de Corso según la cual un chip alienígena hallado tras el accidente de Roswell hizo posible una versión terrestre. En un accidente, se puede suponer que se han producido daños, y estos daños pueden hacer aún más difícil el análisis de un objeto. Incluso cuando se dispone del objeto, se necesita un contexto. Quien haya visto este objeto en aquellos días, sin un contexto en explicarlo, en otras palabras, sin saber para qué servía, tendría incluso menos posibilidades de entenderlo. Hoff dice además que para reproducir un circuito integrado, como Corso dice que se hizo en 1961, habría sido necesario un microscopio electrónico de exploración, el cual no se inventó hasta 1966. Incluso si se observan hoy en día estos objetos, su resolución es tal que los microscopios ópticos ordinarios no podrían apreciarla. Haría falta algo más sofisticado. No creo que en aquel tiempo nadie hubiese podido imaginar qué cosa era aquella. Philip Corso dice también que el cable de fibra óptica extraterrestre inspiró a los científicos. Pero los científicos no apoyan su afirmación, porque la fibra óptica requirió una confluencia de tecnologías que fueron apareciendo a lo largo de décadas. La idea empezó a ser realmente interesante en 1965, cuando el láser ya estaba disponible. Alguien supuso entonces que se podía dar un uso comercial a la fibra óptica. Y así, poco después, el proyecto fue abordado por un trío de inventores en Corning. Consiguieron por fin fabricar fibra óptica en 1970. La luz de un láser mejoraba la fuerza de la señal. El equipo de investigadores de Corning Glass creó una forma de sílice fundido. Este purísimo material de vidrio era capaz de transportar 65.000 veces más información que el hilo de cobre. La fibra óptica ya era algo interesante desde el punto de vista comercial, 10 años después de que Corso proclamara haber acelerado la tecnología.
Ese fue el verdadero logro de Don Peter Schultz y Bob Maurer. Encontrar esa forma tan innovadora de fabricar vidrio. Corso declaró también que su secreto había inspirado un salto cuántico en la tecnología de la imagen. Pero los expertos afirman que la tecnología para convertir la noche en día también llevaba décadas desarrollándose. El proceso fue evolucionando paulatinamente. Había empezado allá por 1940, cuando se suministraron a los ejércitos aliados, en la Guerra del Pacífico, pantallas de radar con intensificación de imagen. El primer dispositivo de visión nocturna empleaba la formación de imágenes térmicas. Desarrollado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, convertía energía calorífica en un espectro visible usando una luz infrarroja y un receptor. Más tarde, a principios de los 60, William Spicer, un investigador del Departamento de Defensa, creó un mecanismo de intensificación de la imagen. Los científicos de Fort Belvoir se basaron en sus trabajos. La intensificación de imagen no requiere luz adicional. Funciona como un receptor de radio para ondas lumínicas, amplificando la luz existente. Los intensificadores de imagen actuales son lo bastante pequeños para poderse llevar como gafas y son capaces de amplificar la luz, multiplicándola por 35.000. Los científicos argumentan que si Corso tenía realmente un intensificador de imagen extraterrestre, mostrárselo a los investigadores en 1960 habría ayudado poco al progreso de esa tecnología. La ingeniería necesaria progresaba a un ritmo muy lento. Lograr la visión nocturna fue, en gran medida, el resultado de un trabajo de ingeniería realmente brillante. Finalmente, según expertos en tecnología, las fibras superresistentes de Corso no venían de los faciales de los alienígenas, sino del fruto de años de investigación de una científica llamada Stephanie Kwolek, que trabajaba en la compañía DuPont. Ella consiguió enlazar cadenas de átomos en 1965. En 1971 el Kevlar ya estaba en el mercado. La teoría de que algo como el Kevlar salió de un platillo volante resulta tan chocante para mí como insultante para alguien como Stephanie Kwolek, que invirtió enormes esfuerzos, años de su vida, una enorme dedicación e inteligencia para desvelar los secretos de la naturaleza. Además, algunos escépticos insisten en que el teniente coronel Corso sencillamente no tenía los conocimientos suficientes para promover un programa de ingeniería inversa. Leí algo que había escrito hace años y vi que aquello no era alta tecnología. Yo he trabajado para General Electric, Westinghouse, General Motors, TRV System, McDonnell Douglas y junto a muchos científicos. Yo mismo soy físico y no vi nada en los escritos de Corso que indicara que tenía los conocimientos, el talento, la formación para manejar un material como aquel y llevarlo a la industria. Corso tenía una respuesta para tal objeción. Decía que su equipo de científicos de élite le ayudaba a interpretar los objetos de Roswell. I didn't have the training or the background for something. You know, they got highly technical. But fortunately, the German scientists were there. I knew von Braun, and I knew Hermann Oberth. Oberth was a man that said we've been helped. But we had to keep it quiet to protect our budget, protect our organization. Para los escépticos, caben más dudas acerca de Corso. Según ellos, un teniente coronel no debería asumir funciones como las que Corso se atribuía. Creo que un indicio de su consideración dentro del ejército viene dado por el hecho de que nunca llegó a coronel, a pesar de sus muchos años de servicio. Pero otros apoyan las afirmaciones de Corso, en particular aquellos que dicen conocer el funcionamiento interno del ejército. En aquellos días, un teniente coronel tenía mucha más autoridad e importancia que ahora. Pero incluso hoy, hay tenientes coroneles que conocen mucho acerca de planes y operaciones importantes. Todos los científicos y militares con los que Corso dijo haber trabajado afirman que no había implicación extraterrestre en las tecnologías desarrolladas a partir de aquellos años. No existen documentos de ningún tipo que avalen las afirmaciones de Corso sobre ingeniería alienígena aplicada a la terrestre.
Partidarios defienden que si no hay rastro de ningún documento, es por una razón. Quienes creen que una nave extraterrestre se estrelló cerca de Roswell coinciden en una cosa: el gobierno ocultó sistemáticamente la verdad. El gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo han ocultado pruebas para dar este asunto por concluido, pretendiendo así acabar con el misterio. Philip Corso alega que él también debía mantener en secreto su programa de ingeniería inversa. We couldn't discuss it. We made a decision. It cannot be discussed outside of us. We're doing good. We have the authority, we have the money for our R&D projects. Well, that's fine. Let's keep it that way. Let's not get mixed up in the murky area of whether they exist or not. En cuanto a la contribución de Corso a los avances de la ciencia, los escépticos dicen que la tecnología que él declara haber impulsado por aquella época ya estaba a punto de aparecer. Como prueba, aluden a la famosa corona de control mental, una tecnología extraterrestre que Corso reconoció que no pudo ser desarrollada. Hoy está en camino de convertirse en realidad sin su ayuda. Desde los años 70, los científicos han estado experimentando con las ondas cerebrales salidas del electroencefalógrafo para suministrar información y alterar el comportamiento. En la actualidad es posible usar juegos como este que informan a través de un electroencefalógrafo para aprender a controlar los estados del cerebro. Pero la tecnología del control mental ha avanzado más aún. En 2004, la FDA autorizó a los investigadores para experimentar con unos diminutos implantables diseñados para que las personas discapacitadas pudiesen controlar un ordenador con su pensamiento. Los investigadores de ovnis dicen que los supuestos ocultamientos del gobierno pueden oscurecer para siempre los hechos de Roswell. Y en consecuencia, oscurecer también la verdad sobre si la tecnología extraterrestre contribuyó al desarrollo de la fibra óptica, los tejidos superresistentes, el láser, los circuitos integrados o la intensificación de imágenes. Hay gente que cree que los extraterrestres intervinieron, por ejemplo, en el 3500 a.C. en Egipto, para ayudar a los egipcios a construir pirámides. Pero los egipcios del año 3500 a.C. eran muy capaces de poner un gran bloque de piedra encima de otro. Si los egipcios hubiesen desarrollado de repente teléfonos celulares o algo así, yo diría, de acuerdo, aquí hay un invento. Pero no fue eso lo que hicieron. Aunque el teniente coronel Philip Corso pueda ser cuestionado, sus ideas hayan suscitado polémica y sus afirmaciones hayan sido consideradas como propias de la ciencia ficción, su aportación al mito de los ovnis y a las leyendas populares no puede ser ignorado. Los militares, el Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos no dan ese tipo de autoridad a un incompetente. Este hombre estaba bien considerado y era muy respetado. At my age, what do I have to lose? I have to let my grandchildren and my children know this, because how long will I be around yet? And when I go, it goes with me. Debió de haber muchos días, muchos, en los que Philip Corso se preguntase, ¿por qué tengo esta información? Yo creo que eso es algo que le atormentó durante muchos años. Es muy difícil guardar un secreto así para uno mismo. Hasta hoy solo se ha contado el 10% de la historia, dijo mi padre. El resto es información clasificada. Resultado de un trabajo de ingeniería realmente brillante. Finalmente, según expertos en tecnología, las fibras superresistentes de Corso no venían de los faciales de los alienígenas, sino del fruto de años de investigación de una científica llamada Stephanie Kwolek, que trabajaba en la compañía DuPont. Ella consiguió enlazar cadenas de átomos en 1965. En 1971 el Kevlar ya estaba en el mercado.
La teoría de que algo como el Kevlar salió de un platillo volante resulta tan chocante para mí como insultante para alguien como Stephanie Kwolek, que invirtió enormes esfuerzos, años de su vida, una enorme dedicación e inteligencia para desvelar los secretos de la naturaleza. Además, algunos escépticos insisten en que el teniente coronel Corso sencillamente no tenía los conocimientos suficientes para promover un programa de ingeniería inversa. Leí algo que había escrito hace años y vi que aquello no era alta tecnología. Yo he trabajado para General Electric, Westinghouse, General Motors, TRV System, McDonnell Douglas y junto a muchos científicos. Yo mismo soy físico y no vi nada en los escritos de Corso que indicara que tenía los conocimientos, el talento, la formación para manejar un material como aquel y llevarlo a la industria. Corso tenía una respuesta para tal objeción. Decía que su equipo de científicos de élite le ayudaba a interpretar los objetos de Roswell. I didn't have the training or the background for something. You know, they got highly technical. But fortunately, the German scientists were there. I knew von Braun, and I knew Hermann Oberth. Oberth was a man that said we've been helped. But we had to keep it quiet to protect our budget, protect our organization. Para los escépticos, caben más dudas acerca de Corso. Según ellos, un teniente coronel no debería asumir funciones como las que Corso se atribuía. Creo que un indicio de su consideración dentro del ejército viene dado por el hecho de que nunca llegó a coronel, a pesar de sus muchos años de servicio. Pero otros apoyan las afirmaciones de Corso, en particular aquellos que dicen conocer el funcionamiento interno del ejército. En aquellos días, un teniente coronel tenía mucha más autoridad e importancia que ahora. Pero incluso hoy, hay tenientes coroneles que conocen mucho acerca de planes y operaciones importantes. Todos los científicos y militares con los que Corso dijo haber trabajado afirman que no había implicación extraterrestre en las tecnologías desarrolladas a partir de aquellos años. No es la fuerza de la señal. El equipo de investigadores de Corning Glass creó una forma de sílice fundido. Este purísimo material de vidrio era capaz de transportar 65.000 veces más información que el hilo de cobre. La fibra óptica ya era algo interesante desde el punto de vista comercial, 10 años después de que Corso proclamara haber acelerado la tecnología. Ese fue el verdadero logro de Don Peter Schultz y Bob Maurer. Encontrar esa forma tan innovadora de fabricar vidrio. Corso declaró también que su secreto había inspirado un salto cuántico en la tecnología de la imagen. Pero los expertos afirman que la tecnología para convertir la noche en día también llevaba décadas desarrollándose. El proceso fue evolucionando paulatinamente. Había empezado allá por 1940, cuando se suministraron a los ejércitos aliados, en la Guerra del Pacífico, pantallas de radar con intensificación de imagen. El primer dispositivo de visión nocturna empleaba la formación de imágenes térmicas. Desarrollado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, convertía energía calorífica en un espectro visible usando una luz infrarroja y un receptor. Más tarde, a principios de los 60, William Spicer, un investigador del Departamento de Defensa, creó un mecanismo de intensificación de la imagen. Los científicos de Fort Belvoir se basaron en sus trabajos. La intensificación de imagen no requiere luz adicional. Funciona como un receptor de radio para ondas lumínicas, amplificando la luz existente. Los intensificadores de imagen actuales son lo bastante pequeños para poderse llevar como gafas y son capaces de amplificar la luz, multiplicándola por 35.000. Los científicos argumentan que si Corso tenía realmente un intensificador de imagen extraterrestre, mostrárselo a los investigadores en 1960 habría ayudado poco al progreso de esa tecnología. La ingeniería necesaria progresaba a un ritmo muy lento. Lograr la visión nocturna fue, en gran medida, el resultado de un trabajo de ingeniería realmente brillante. Finalmente, según expertos en tecnología,
Las fibras superresistentes de Corso no venían de los faciales de los alienígenas, sino del fruto de años de investigación de una científica llamada Stephanie Kwolek, que trabajaba en la compañía DuPont. Ella consiguió enlazar cadenas de átomos en 1965. En 1971 el Kevlar ya estaba en el mercado. La teoría de que algo como el Kevlar salió de un platillo volante resulta tan chocante para mí como insultante para alguien como Stephanie Kwolek, el procesador en una pieza de silicona, una computadora en un chip. Lo que sucede básicamente en un circuito integrado es que controlamos el flujo de electrones, o en ciertos casos, la ausencia de electrones. Ted Hove, conocido como el arquitecto del microprocesador, empezó a trabajar con circuitos integrados en 1968. Hove refuta la declaración de Corso según la cual un chip alienígena hallado tras el accidente de Roswell hizo posible una versión terrestre. En un accidente, se puede suponer que se han producido daños, y estos daños pueden hacer aún más difícil el análisis de un objeto. Incluso cuando se dispone del objeto, se necesita un contexto. Quien haya visto este objeto en aquellos días, sin un contexto en encargarlo, en otras palabras, sin saber para qué servía, tendría incluso menos posibilidades de entenderlo. Hove dice además que para reproducir un circuito integrado, como Corso dice que se hizo en 1961, habría sido necesario un microscopio electrónico de exploración, el cual no se inventó hasta 1966. Incluso si se observan hoy en día estos objetos, su resolución es tal que los microscopios ópticos ordinarios no podrían apreciarla. Haría falta algo más sofisticado. No creo que en aquel tiempo nadie hubiese podido imaginar qué cosa era aquella. Philip Corso dice también que el cable de fibra óptica extraterrestre inspiró a los científicos. Pero los científicos no apoyan su afirmación, porque la fibra óptica requirió una confluencia de tecnologías que fueron apareciendo a lo largo de décadas. La idea empezó a ser realmente interesante en 1965, cuando el láser ya estaba disponible. Alguien supuso entonces que se podía dar un uso comercial a la fibra óptica. Y así, poco después, el proyecto fue abordado por un trío de inventores en Corning. Consiguieron por fin fabricar fibra óptica en 1970. La luz de un láser mejoraba la fuerza de la señal. El equipo de investigadores de Corning Glass creó una forma de sílice fundido. Este purísimo material de vidrio era capaz de transportar 65.000 veces más información que el hilo de cobre. La fibra óptica ya era algo interesante desde el punto de vista comercial, 10 años después de que Corso proclamara haber acelerado la tecnología. Ese fue el verdadero logro de Don Peter Schultz y Bob Maurer. No creo que los extraterrestres nos hayan dado ninguna información. Mientras que el desarrollo del láser se produjo con lentitud, los circuitos integrados avanzaron rápidamente. Pero el mayor logro de los científicos vino mucho después de que Corso se jubilase. El verdadero avance tuvo lugar en 1971, cuando un hombre llamado Ted Hove introdujo un microprocesador en una pieza de silicona, una computadora en un chip. Lo que sucede básicamente en un circuito integrado es que controlamos el flujo de electrones, o en ciertos casos, la ausencia de electrones. Ted Hove, conocido como el arquitecto del microprocesador, empezó a trabajar con circuitos integrados en 1968. Hove refuta la declaración de Corso según la cual un chip alienígena hallado tras el accidente de Roswell hizo posible una versión terrestre. En un accidente,
Se puede suponer que se han producido daños, y estos daños pueden hacer aún más difícil el análisis de un objeto. Incluso cuando se dispone del objeto, se necesita un contexto. Quien haya visto este objeto en aquellos días, sin un contexto, enarcarlo, en otras palabras, sin saber para qué servía, tendría incluso menos posibilidades de entenderlo. Hoff dice además que para reproducir un circuito integrado, como Corso dice que se hizo en 1961, habría sido necesario un microscopio electrónico de exploración, el cual no se inventó hasta 1966. Incluso si se observan hoy en día estos objetos, su resolución es tal que los microscopios ópticos ordinarios no podrían apreciarla. Haría falta algo más sofisticado. No creo que en aquel tiempo nadie hubiese podido imaginar qué cosa era aquella. Philip Corso dice también que el cable de fibra óptica extraterrestre inspiró a los científicos. Pero los científicos no apoyan su afirmación, porque la fibra óptica requirió una confluencia de tecnologías que fueron apareciendo a lo largo de décadas. La idea empezó a ser realmente interesante en 1965, cuando el láser ya estaba disponible. Alguien supuso entonces que se podía dar un uso comercial a la fibra óptica. Y así, poco después, el proyecto fue abordado por un trío de inventores en Corning. Consiguieron por fin fabricar fibra óptica en 1970. La luz de un láser mejoraba la fuerza de la señal. El equipo de investigación